Prepárense para escuchar una historia que desafía la lógica, una amistad tejida por la fe y un vaticinio que, contra todo pronóstico, se hizo realidad. Hoy desvelamos un testimonio conmovedor de una amiga cercana de Carlo Acutis, el joven beatificado que conmovió al mundo. Ella nos reveló una profecía personal increíblemente precisa que él le confió, una predicción que en su momento parecía imposible, una quimera adolescente, pero que el tiempo, con su implacable verdad, confirmó cada palabra. Antes de sumergirnos en este fascinante relato, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de fe y esperanza. La vida de Carlo Acutis, con sus apenas 15 años, fue un faro de luz. Lo conocíamos como el influencer de Dios, el ciberapóstol de la Eucaristía, pero para quienes lo rodeaban era simplemente Carlo, un amigo, un compañero de risas y profundas conversaciones. Carlo no era un adolescente común. Desde muy pequeño mostró una madurez espiritual inusitada. Su amor por Jesús Eucaristía era el centro de su existencia, un amor tan ardiente que buscaba compartirlo con todos, sin descanso. No hablaba de videojuegos o las últimas tendencias como la mayoría de los chicos de su edad. Su pasión era la santidad. Pasaba horas frente al sagrario y su mente brillante encontraba en la informática una herramienta para evangelizar, creando exposiciones sobre milagros eucarísticos y apariciones marianas que llegaron a los rincones más insospechados del planeta. Era un joven con un carisma impactante. Su presencia pacificaba, su fe inspiraba y su alegría era contagiosa. No había en él rastro de presunción, solo una humildad profunda y un deseo sincero de llevar almas a Dios. En el círculo de amistades de Carlo encontramos a Antonia, una joven italiana, un par de años menor que él. Antonia era, en muchos sentidos, una adolescente típica, soñadora, con sus propias inseguridades y sus grandes anhelos para el futuro. Se conocieron en el ambiente parroquial, un lugar donde Carlo era una figura luminosa y Antonia una participante más, aunque su curiosidad y su dulzura natural pronto la hicieron destacar para el joven Acutis. Se hicieron amigos, una amistad basada en la fe compartida, sí, pero también en la complicidad de la juventud. Hablaban de todo, de la escuela, de los desafíos de crecer, de sus sueños y de sus miedos. Carlo, con su sorprendente sabiduría, ofrecía siempre una perspectiva llena de esperanza y una orientación que iba más allá de lo que se esperaría de un joven de su edad. La relación entre Carlo y Antonia no era la de un director espiritual y su dirigida, sino la de dos almas que se encontraban en un camino. Había risas, había bromas, el eco de la vida cotidiana de cualquier adolescente en Milán, pero entre ellas se interponía la profunda fe de Carlo, su intuición casi sobrenatural. Para Antonia, Carlo era un hermano mayor, un confidente en quien podía depositar sus más íntimos pensamientos. Carlo tenía esa habilidad especial para hacer que las personas se sintieran vistas, comprendidas y especialmente amadas por Dios a través de él. Su amistad era un espacio seguro donde la fe se vivía con naturalidad y alegría. Un día, en una de esas conversaciones que mezclaban lo trivial con lo trascendente, Antonia se abrió a Carlo sobre una preocupación que la tenía inquieta, un deseo que guardaba en lo más profundo de su corazón y que, en ese momento, parecía una fantasía inalcanzable. Era un tema muy personal, algo que, dadas sus circunstancias, le generaba angustia y cierta desesperanza. Con la vulnerabilidad de la juventud, le confió a Carlo este anhelo, esta suerte de sueño que apenas se atrevía a pronunciar en voz alta, conscientes ambos de los obstáculos que se interponían en su realización. Carlo escuchó con esa atención plena que lo caracterizaba. Sus ojos,
profundos y llenos de una luz singular, se fijaron en Antonia. No hubo en él ni una pizca de duda o sorpresa ante la magnitud del deseo de su amiga. Con la serenidad de quien ve más allá de lo evidente, Carlo le hizo una afirmación directa, sorprendente. Le prometió algo sobre ese futuro que Antonia tanto anhelaba, algo que en ese instante parecía completamente fuera de su alcance, casi inverosímil. Sus palabras fueron claras y contundentes, sin titubeos. Antonia, claro está, reaccionó con una mezcla de asombro y una inocente incredulidad. Era la típica respuesta de alguien que recibe una predicción tan audaz que parece sacada de un cuento de hadas. Aunque la calidez de Carlo y su optimismo natural siempre la impulsaban a creer, en su fuero interno pensaba que quizás su amigo, con su inquebrantable fe, estaba siendo demasiado idealista o que simplemente quería animarla. Guardó esas palabras en un rincón de su mente, como un pequeño tesoro. Sí, pero sin darle la autoridad de una verdad inminente, sino más bien como un dulce consuelo, una esperanza lejana. No podía imaginar lo increíblemente preciso que resultaría ser ese vaticinio. Antonia continuó con su vida, intentando mantener las palabras de Carlo en un rincón de su mente, pero sin permitir que dominaran sus pensamientos más allá de lo razonable. Eran, después de todo, solo palabras. Tenía sus propias luchas diarias, sus aspiraciones, sus pequeños dramas adolescentes que ocupaban la mayor parte de su atención. Los exámenes, las amistades cambiantes, el primer amor, las decisiones sobre su futuro académico, todo ello conformaba el tapiz de su existencia, un tapiz denso y vibrante que la mantenía anclada en el presente. La idea que Carlo había plantado era una semilla, sí, pero una que en ese momento parecía más una fantasía que una verdadera posibilidad, aunque a veces, en los momentos de silencio, una punzada de curiosidad la asaltaba. ¿Y sí? Entonces llegó la noticia, cruda e inesperada. Carlo Acutis había muerto. La leucemia fulminante había cegado su joven vida con una rapidez devastadora. Para Antonia, para todos los que lo conocieron, fue un golpe brutal. La tierra pareció detenerse por un instante. ¿Cómo podía ser? Ese chico lleno de vida, de alegría, de una fe tan contagiosa, simplemente ya no estaba. El vacío que dejó fue inmenso, palpable. La comunidad, los amigos, la familia, todos se sumieron en un luto profundo. Fue en ese momento de desolación, de dolor sordo y constante, que las palabras de Carlo, aquellas que le había susurrado sobre su futuro, comenzaron a adquirir un matiz diferente en la memoria de Antonia. Ya no eran solo las palabras de un amigo optimista, sino las de alguien que ahora parecía estar en otro plano, más allá de lo terrenal. Sin embargo, a pesar de la ausencia y del aura de santidad que rápidamente comenzó a envolver la figura de Carlo, la profecía seguía pareciendo irreal para Antonia. El destino que él le había vaticinado era tan extraordinario, tan ajeno a su realidad actual, que se aferraba a la incredulidad como a un ancla. Los obstáculos que se presentaban en su camino eran cada vez más grandes y numerosos, haciendo que el cumplimiento de lo predicho por Carlo fuera cada vez más inverosímil. La vida seguía su curso, implacable, y con ella las dificultades y las desilusiones. Antonia experimentó periodos de duda y desesperanza con respecto a su deseo original, aquel que había compartido con Carlo. Las puertas parecían cerrarse una tras otra. Se sentía frustrada, a veces desilusionada, creyendo que su sueño era simplemente inalcanzable, una quimera juvenil que debería haber abandonado hacía tiempo. La realidad se imponía con su peso, aplastando los susurros de la esperanza. En esos momentos de dificultad, cuando todo parecía gris y sin salida, las palabras de Carlo a veces resurgían en su mente. Era un eco lejano, casi un suspiro que llegaba desde el pasado. Tú,
tú lograrás aquello que tanto anhelas. Pero Antonia, cansada de luchar, las descartaba rápidamente. Eran solo el anhelo de una amiga, la ingenuidad de un joven con una fe inquebrantable o una simple coincidencia que su mente, buscando consuelo, transformaba en una guía. No podía ser un vaticinio real. La vida era demasiado compleja, demasiado caprichosa para tales certezas. La vida cotidiana presentaba sus propios desafíos. Las responsabilidades crecían, las expectativas cambiaban y los viejos sueños se veían opacados por las urgencias del presente. Cada paso que daba parecía alejarla más de la posibilidad de que la profecía se cumpliera. Se encontró tomando decisiones prácticas, eligiendo caminos que la alejaban de aquel futuro idealizado, porque la sensatez le decía que era lo correcto, lo realista. El tiempo transcurría de manera inexorable. Los años pasaron y con ellos la juventud se desvanecía en los recuerdos. El escenario para que lo predicho por Carlo ocurriera parecía desvanecerse en la distancia, como una bruma matinal. La resignación gradual se apoderó de Antonia. Había aceptado que aquel sueño, por muy hermoso que fuera, no era para ella. Las palabras de Carlo quedaron relegadas a una tierna anécdota, un recuerdo agridulce de un amigo extraordinario que ya no estaba. La vida siguió su curso para Antonia, quien, a pesar de la ausencia de Carlo, buscaba un nuevo equilibrio. Las palabras de su amigo sobre su futuro seguían allí, un eco lejano, pero los desafíos y la rutina diaria le impedían detenerse a reflexionar verdaderamente sobre ellas. Sin embargo, un cambio inesperado comenzó a gestarse en su horizonte. Una tarde, mientras revisaba anuncios de trabajo con una mezcla de aburrimiento y desesperación, sus ojos se posaron en una oferta que, al principio, le pareció incongruente con sus planes y aspiraciones. No era lo que había imaginado, ni encajaba con la imagen del futuro que ella había tejido en su mente. Era una oportunidad en un sector completamente diferente, geográficamente distante de sus expectativas, casi una excentricidad, pero algo en ella, una pequeña voz interna que apenas podía identificar, la impulsó a investigar más, a no descartarla de inmediato. Fue el primer eslabón de una cadena de eventos. Con el tiempo, Antonia empezó a notar pequeñas coincidencias que daban forma a este nuevo camino que se abría ante ella. Una conversación casual con un antiguo compañero de universidad que resultó trabajar en aquel extraño sector. Un artículo en una revista que detallaba el crecimiento inesperado de esa industria. O un evento social al que asistió sin muchas ganas, donde conoció a alguien que se convirtió en una pieza clave para comprender aquella nueva dirección. Eran señales sutiles, casi imperceptibles, para alguien que no estuviera prestando atención, pero para Antonia, quien ahora llevaba consigo la memoria de las palabras de Carlo, empezaron a resonar de una manera distinta. No hacía una conexión consciente directa con el pronóstico de Carlo aún, pero sentía que algo, una fuerza invisible, la estaba empujando hacia un destino que no había previsto. Una chispa, apenas una minúscula brasa, de esperanza comenzó a encenderse en su interior. ¿Sería posible? ¿Podrían las palabras de Carlo, tan improbables en su momento, encontrar un eco en esta realidad emergente? El dilema de Antonia se hizo palpable. La racionalidad le decía que era absurdo, que las coincidencias eran solo eso, y que no debía construir castillos en el aire basándose en la predicción de un adolescente fallecido, por muy santo que éste fuera. Pero su corazón y una fe incipiente le susurraban lo contrario. ¿Debería creer en algo que parecía imposible y que le había sido dicho por un amigo? Era una lucha interna constante, un tira y afloja entre la lógica mundana y la promesa de algo más grande. Sin darse cuenta, comenzó a buscar confirmaciones no en eventos sobrenaturales, sino en el flujo de su vida cotidiana. Prestaba más atención a las oportunidades, a las personas que conocía,
a las puertas que se abrían de forma inesperada. Cada pequeño avance en esta nueva dirección, cada obstáculo superado, era analizado bajo la luz tenue de aquella profecía que Carlo le había confiado años atrás. Los eventos comenzaron a desarrollarse de una manera que hacía que la predicción de Carlo pareciera cada vez menos descabellada y más cercana a la realidad. Las oportunidades de trabajo en aquel sector, que inicialmente le resultaba ajeno, se multiplicaban. Conoció a personas influyentes que la guiaron, le ofrecieron mentoría y abrieron puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas. Cada paso la llevaba más profundamente en un camino que, de forma asombrosa, se alineaba con lo que Carlo había vislumbrado. La intriga en Antonia crecía exponencialmente. Se encontraba inmersa en una serie de acontecimientos que la llevaban inexorablemente hacia el cumplimiento de la profecía, sin que ella misma supiera aún cómo ni cuándo se desvelaría por completo el misterio. La vida de Antonia, antes marcada por la incertidumbre, ahora se teñía de una emoción que mezclaba el asombro y una renovada expectación, como si el destino, orquestado por manos celestiales, estuviera a punto de revelarse. La sombra de Carlo, lejos de atemorizar, se había convertido en una luz guía. El momento crucial llegó con una fuerza innegable, un crescendo de circunstancias que ya no podían atribuirse a la simple casualidad. Fue una tarde de otoño, mientras Antonia revisaba unos bocetos para un proyecto que, irónicamente, involucraba la creación de contenido digital y la interacción con comunidades en línea, cuando una imagen, una frase específica, le vino a la mente con una claridad que la hizo temblar. No era una revelación mística, sino el recuerdo vívido de la conversación con Carlo, las palabras exactas que él le había dicho aquel día en el parque, con el sol de la tarde bañando sus rostros. Podía sentir la brisa, el olor a hierba recién cortada, casi escuchar su tono de voz. Carlo, con esa sonrisa tan suya, mitad traviesa, mitad sabia, la había mirado a los ojos y le había dicho: Antonia, tú no solo serás una artista, serás una voz que guiará a muchos, crearás puentes de belleza entre las almas y el cielo, y lo harás a través de un nuevo lenguaje, uno que aún no comprendemos del todo, pero que Dios ya tiene preparado para ti. Tu arte tocará corazones y llevará luz a lugares inesperados. En ese momento, las palabras sonaron grandilocuentes, casi poéticas, pero carentes de un anclaje en su realidad de estudiante de arte que soñaba con pintar lienzos. La precisión de la memoria de Antonia era asombrosa. Cada sílaba, cada pausa de Carlo se reproducían en su mente con la fidelidad de una grabación impecable. Y ahora, mientras leía la descripción del proyecto que tenía entre manos, un proyecto que buscaba fusionar el arte visual con plataformas interactivas para inspirar valores humanos y espirituales en jóvenes, la revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. La profecía de Carlo no era solo que sería un artista, sino que sería una voz que guiaría a muchos, creando puentes de belleza entre las almas y el cielo, utilizando un nuevo lenguaje. Eso era exactamente lo que su trabajo ahora implicaba. No solo pintaría, diseñaría experiencias interactivas, narrativas visuales, proyectos digitales que, sin ser explícitamente religiosos, buscarían despertar la trascendencia y la belleza en un público masivo, a través de las redes y las nuevas tecnologías. Era el nexo perfecto entre su pasión por el arte y ese nuevo lenguaje digital que Carlo había mencionado hace tantos años. Antonia experimentó una avalancha de emociones. Primero, el asombro y una incredulidad renovada, no por la posibilidad de que se cumpliera, sino por la precisión sobrenatural de las palabras de Carlo. Luego, una profunda gratitud hacia él, hacia Dios, por esa conexión tan íntima, tan personal. Era como si Carlo, desde el cielo,
hubiera estado guiando cada uno de sus pasos, cada encuentro, cada decisión que la había llevado a este umbral. Un escalofrío recorrió su espalda, un testimonio silencioso de la santidad de aquel amigo que se había adelantado en el camino. Su shock era evidente, sus manos temblaban mientras sostenía los documentos, pero incluso con la alineación casi perfecta de los eventos, todavía quedaban pequeños desafíos. El proyecto era ambicioso, exigía una visión innovadora y una valentía para explorar territorios desconocidos en la intersección del arte, la tecnología y la espiritualidad. No era un camino fácil y requería una inversión significativa de tiempo y recursos. Además, implicaba dejar atrás la seguridad de sus proyectos más tradicionales, adentrarse en un riesgo calculado que, a ojos de otros, podría parecer imprudente. La propia Antonia dudaba de su capacidad para liderar algo tan vanguardista, tan diferente a lo que había imaginado para sí misma. Sin embargo, una sensación inquebrantable de que había una fuerza mayor guiando los acontecimientos la embargó. No era solo su talento, su dedicación o la suerte. Sentía que había una mano invisible tejiendo los hilos, abriendo las puertas, uniendo los puntos de su vida de una manera que solo podía atribuirse a una intervención divina. Carlo no le había dado una profecía para que ella se sentara a esperar. Le había dado una dirección, una promesa que ahora sentía el deber y el honor de manifestar. Y así, Antonia, con una mezcla de temor y una profunda convicción, tomó su decisión final. Aceptó el proyecto, no solo como una oportunidad profesional, sino como un acto de fe. Era su manera de honrar las palabras de Carlo, de ser el instrumento para que aquella luz que él había prometido brillara a través de su arte. Entregó su voluntad a ese camino que se revelaba ante ella, con la certeza de que, aunque el sendero fuera desafiante, no estaría sola. La profecía de Carlo estaba a punto de cumplirse por completo. El cumplimiento total de aquella enigmática profecía de Carlo Acutis llegó de la forma más inesperada y, a la vez, más natural. Antonia había tomado con valentía esa decisión final, un salto de fe no solo en su capacidad, sino en la guía casi palpable que sentía a su alrededor. Se había postulado para un puesto de liderazgo en una organización de alcance internacional que buscaba revolucionar el cuidado de los niños con necesidades especiales, un campo que la fascinaba y al que sentía una conexión profunda, aunque nunca había imaginado que sería su vocación principal. El proceso fue extenuante, lleno de entrevistas y desafíos, pero en cada etapa Antonia sentía una extraña calma, una confianza que no provenía solo de su preparación, sino de algo más. Un martes por la mañana, mientras revisaba su correo electrónico, apareció el mensaje que cambiaría su vida para siempre, la oferta formal. No solo era el puesto que deseaba, sino que venía acompañado de una beca para un programa de maestría en gestión de proyectos sociales. Exactamente lo que Carlo le había dicho que haría. Trabajarás para los niños más vulnerables y te capacitarás para liderar, para que tu impacto sea aún mayor. Las palabras de Carlo resonaron en su mente con una claridad ensordecedora, como si las hubiera dicho el día anterior. Lágrimas cálidas y silenciosas rodaron por sus mejillas mientras leía y releía el correo, el corazón desbordado por una mezcla de asombro y una profunda gratitud. Allí estaba, cumplida hasta el último detalle, la predicción de aquel joven amigo que había partido demasiado pronto. La experiencia personal de Antonia al ver su destino revelado por las palabras de Carlo fue sobrecogedora. Era más que alegría, era la confirmación de una verdad trascendente, un puente entre el cielo y la tierra tendido por la fe inquebrantable de un adolescente. Sentía la presencia de Carlo de una manera que nunca antes había sentido, no como un recuerdo lejano, sino como un intercesor activo. Para ella
fue una experiencia que reafirmó su propia fe, no en rituales vacíos, sino en un Dios que se comunica, que guía, que ama a través de sus siervos más humildes y puros. Fue una confirmación rotunda de la santidad de su amigo, cuya beatificación oficial aún estaba por llegar, pero cuyo carisma y conexión divina ya eran innegables para ella. Antonia reflexionó sobre el cómo, sobre el intrincado camino que la había llevado hasta ese punto. Cada paso, cada desafío, cada coincidencia que había descartado en el pasado, ahora encajaba como piezas perfectas de un rompecabezas divino. La enfermedad que la había apartado de su carrera inicial, las dudas sobre su futuro, las pequeñas puertas que se abrieron justo cuando más desesperada estaba, incluso las conversaciones con aquel compañero de universidad. Todo había sido parte de un plan mayor, un tapiz tejido con hilos invisibles, guiado por la sabiduría de Carlo y la providencia de Dios. Este evento transformó la percepción de Antonia sobre Carlo de manera irrevocable. Ya no era solo un amigo querido, una memoria dulce de la adolescencia. Se había convertido en un faro, en una figura de profunda inspiración y, sin duda alguna, en su intercesor personal en el cielo. Su testimonio no era solo una anécdota, era una prueba viviente del poder de la fe, de la visión de un joven que veía más allá de lo evidente y de la capacidad de Dios para obrar maravillas a través de aquellos corazones que se entregan por completo. Antonia sintió entonces una necesidad imperiosa de compartir su historia, no para buscar atención, sino para dar testimonio del poder de la fe y de la santidad de Carlo. Era una voz más que se unía al coro creciente de quienes habían sido tocados por la vida y el legado de Acutis. Su relato comenzó a circular, primero entre amigos y familiares, luego en pequeños círculos de fe, y finalmente atrajo la atención de la propia postulación para la causa de beatificación de Carlo. El impacto de su testimonio no se hizo esperar. Personas que escuchaban su historia se sentían inspiradas a reflexionar sobre sus propias vidas, sobre las coincidencias que quizás habían ignorado, sobre la posibilidad de que Dios tuviera un plan para ellos también. Infundía esperanza y fe, especialmente en aquellos que se sentían perdidos o sin propósito. Para muchos era una prueba tangible de que la intercesión de los santos era real y poderosa. La narradora enfatiza que, aunque no era un milagro en el sentido canónico de la Iglesia, para Antonia fue un milagro personal, una prueba irrefutable de la profunda conexión de Carlo con lo divino, una manifestación de su santidad que había trascendido la barrera de la muerte para tocar su vida y cumplir una promesa. Fue el regalo más grande que pudo haber recibido de su amigo, un recordatorio perpetuo de que los planes de Dios son siempre perfectos y que, a veces, los ángeles andan entre nosotros en forma de adolescentes sonrientes con una fe inquebrantable. La asombrosa capacidad de Carlo Acutis para vislumbrar el futuro de Antonia y el cumplimiento posterior de esa predicción invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la precognición dentro del contexto de una fe arraigada y una conexión espiritual profunda. No se trata de atribuirle poderes sobrenaturales en un sentido místico o esotérico, sino de reconocer que su intensa comunión con Dios le otorgaba una perspectiva que trascendía lo puramente terrenal. Carlo no era un adivino, era un joven santo cuya alma estaba tan sintonizada con lo divino que, ocasionalmente, el velo entre lo temporal y lo eterno parecía sutilmente levantado para él. Esto no glorifica al propio Carlo de una manera que lo separe de la humanidad, sino que resalta cómo la santidad puede manifestarse en dones extraordinarios, no para su propio beneficio, sino como un servicio y una señal para los demás. El testimonio de Antonia, por tanto, adquiere un significado profundo para la fe en general. Nos recuerda que Dios actúa de maneras misteriosas,
a menudo a través de sus siervos más humildes y devotos. En el caso de Carlo, su vida fue un faro de fe y esperanza, y esta historia específica con Antonia subraya que su influencia no terminó con su partida. Para quienes ya tienen devoción por Carlo Acutis, es una confirmación más de su intercesión y su cercanía con lo sagrado. Para los escépticos, quizá es una invitación a considerar que el mundo es mucho más vasto y menos predecible de lo que a menudo suponemos. La vida de Carlo, como sabemos, estuvo llena de momentos extraordinarios, desde sus milagros eucarísticos documentados hasta la sorprendente sanación atribuida a su intercesión. El incidente con Antonia es solo una pieza más en el mosaico de su excepcionalidad espiritual. Antonia, al reflexionar sobre este milagro personal, siente que a través de este evento singular, Carlos sigue enviando un mensaje claro al mundo, un mensaje que resuena profundamente con su propio legado, la importancia de la fe inquebrantable, la confianza absoluta en la providencia divina y la búsqueda incansable de la santidad en cada aspecto de la vida cotidiana. Carlo demostró que la santidad no es exclusiva de monjes o ermitaños, sino que puede vivirse en un entorno moderno, con videojuegos, internet y amigos. El cumplimiento de su profecía a Antonia es una extensión de ese mensaje, una prueba tangible de que la conexión con Dios puede manifestarse de formas sorprendentes y transformadoras, incluso en los deseos más íntimos de nuestro corazón. La beatificación de Carlo Acutis, un hito que lo elevó a los altares, encuentra un eco poderoso en testimonios como el de Antonia. Estas historias personales, lejos de ser anécdotas aisladas, contribuyen a una comprensión más profunda y humana de la grandeza espiritual del joven beato. Nos permiten ver cómo su santidad no era algo abstracto, sino que impactaba directamente en la vida de aquellos con quienes interactuaba, ofreciéndoles guía, consuelo y, en el caso de Antonia, una visión de su futuro. Son estos relatos los que consolidan su figura no solo como un beatificado, sino como un intercesor cercano, un ciberapóstol que trasciende el tiempo y el espacio. La misión de Carlo Acutis de usar la tecnología para evangelizar, para difundir la buena nueva a un mundo sediento de significado, sigue vigente de manera palpable. ¿Y cómo? Incluso después de su muerte física, a través de testimonios tan conmovedores y verificables como el de Antonia, continúa inspirando a millones. Su legado no se limita a sus exposiciones sobre milagros eucarísticos o apariciones marianas, sino que se extiende a la forma en que su vida y sus palabras continúan obrando milagros cotidianos en la vida de las personas. Es un recordatorio poderoso de que la evangelización puede tomar muchas formas y, a veces, la más efectiva es el testimonio personal de una vida transformada por la fe y la influencia de un santo. La historia de Antonia, con toda su carga de asombro y cumplimiento, ofrece una esperanza vibrante para la audiencia que la escucha. Invita a cada persona a confiar en los planes de Dios, incluso cuando parecen incomprensibles o inalcanzables. Anima a estar atentos a las señales en sus propias vidas, a esos pequeños detalles, esas coincidencias o encuentros que, en retrospectiva, pueden ser la mano de Dios actuando en sus destinos. Es una llamada a la fe activa, a la esperanza que se atreve a creer en lo imposible y a la certeza de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La vida de Antonia, en efecto, fue transformada de manera radical. El evento no solo cumplió un deseo profundo que había albergado por años, sino que redefinió su propia perspectiva de la existencia. Su fe se profundizó, su propósito se clarificó, y su vínculo con Carlo Acutis se convirtió en un pilar inquebrantable. Dejó de ser una simple aspiración para convertirse en un testimonio vivo del amor y la providencia de Dios. Su experiencia,
no solo culminó en la realización de un anhelo personal, sino que la investidura de su vida con un propósito renovado se hizo innegable. La profecía de Carlo no solo se había materializado por completo, sino que había actuado como un catalizador, guiándola hacia un camino de mayor fe y comprensión espiritual. Antonia, una vez más, encontró en la memoria de Carlo no solo a un amigo, sino a un guía silencioso, cuya influencia continuaba orquestando los hilos de su destino mucho después de su partida terrenal. Era la prueba viviente de que las palabras de Carlo no eran meras predicciones, sino vislumbres de un plan divino que la abarcaba. Así, la corta existencia de Carlo Acutis, medida en años pero inconmensurable en su impacto, sigue resonando. Su vida, que encarnó una profunda devoción y una fe inquebrantable, trasciende las barreras del tiempo y el espacio, inspirando legiones de personas a través de testimonios conmovedores como el de Antonia. Cada relato de su influencia, cada vida tocada por su inspiración, se convierte en un capítulo más de su legado, transformando existencias y fortaleciendo la fe en un mundo a menudo cínico y desesperanzado. Carlo no es solo una figura del pasado, sino una presencia activa que continúa obrando en el presente. Su vida es una elocuente demostración de que la santidad no es un ideal lejano o inalcanzable, confinado a los claustros o a épocas pasadas. Carlo Acutis nos enseña que abrazar la santidad es una vocación universal, plenamente accesible para los jóvenes de hoy, inmersos en la vorágine del mundo moderno. Ni la tecnología, con sus constantes distracciones, ni los desafíos contemporáneos, con sus complejas demandas, son impedimento para una vida de profunda conexión con Dios. Por el contrario, Carlo demostró cómo estas mismas herramientas pueden ser vehículos poderosos para la evangelización y la expresión de una fe vibrante. Su ejemplo desmantela la noción de que la piedad profunda es incompatible con la juventud o la modernidad. El legado perdurable de Carlo va más allá de su condición de beato. Se manifiesta como un amigo celestial, un intercesor constante, cuyas oraciones y ejemplo continúan obrando milagros y transformaciones en la vida de aquellos que se acercan a Él con el corazón abierto. Su figura es un faro de esperanza, una certeza de que la compañía espiritual trasciende la barrera de la muerte y que su intercesión es real y poderosa. Para Antonia, Carlo no se desvaneció con su muerte. Su presencia y su influencia se intensificaron, convirtiéndose en un ancla espiritual y una fuente inagotable de consuelo y dirección. Permitan que este mensaje final sea una invitación a la esperanza y al coraje, que la historia de Antonia y la increíble previsión de Carlo Acutis les inspiren a buscar la fe con una sinceridad renovada, a cultivar la virtud en cada pequeña acción de sus vidas y a confiar ciegamente en los designios divinos, incluso cuando el camino se torna incierto. La vida de Carlo Acutis es un testimonio palpable de que lo ordinario puede volverse extraordinario a través de la fe y que las coincidencias a menudo son la mano de Dios obrando en nuestras vidas. No duden en sumergirse más profundamente en su biografía, en sus enseñanzas y en la riqueza de su legado. Esta historia, que entrelaza lo común con lo milagroso, que dibuja un puente entre la amistad terrenal y la intercesión celestial, posee una belleza y una profundidad que tocan el alma. Es un recordatorio conmovedor de que la fe de un joven puede dejar una huella imborrable, no solo en la vida de sus amigos, sino en el corazón de innumerables personas, mostrándonos que la santidad es verdaderamente para todos. Te invito a que, si esta historia te ha resonado, le des un me gusta al video, te suscribas al canal para más contenido inspirador y compartas tus reflexiones en los comentarios. Además, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otra faceta de la vida de Carlo. Tu participación nos ayuda a seguir compartiendo estas maravillosas historias.